Bueno, yo soy Lucía y os voy a explicar cómo prevenir riesgos o cómo protegernos de una instalación eléctrica. En este caso tenemos que saber la diferencia entre un magnetotérmico y un diferencial, que es lo que nos ayuda a prevenir y a protegernos de esa instalación eléctrica o de un riesgo o un fallo que haya en esa instalación. Empezamos con el diferencial, que tenemos que saber que el diferencial es el que nos protege a nosotros mayormente y el magnetotérmico es el que protege esa instalación eléctrica de una sobreintensidad. Bueno, como ya he explicado la diferencia entre el diferencial y el magnetotérmico, ahora vamos a destacar el magnetotérmico, vamos a hablar más de él. El magnetotérmico se divide en dos mecanismos, que son el magnético y el térmico. Bueno, el magnético es cuando la corriente pasa de manera breve, pero con bastante intensidad. Y eso es lo que se conoce como un cortocircuito. Después la parte térmica, que son dos placas conductoras, en las que si llega a separarse por un exceso de corriente eléctrica, es decir, que la corriente eléctrica pase de forma suave, pero prolongada, es lo que hace que si hay un sobrecalentamiento, pues se deforme uno de los conductores o los conductores, y entonces si se rozan con una parte metálica, pues como que ese magnetotérmico es el que hace que nos proteja del fallo eléctrico. Bueno, ahora vamos a hablar del diferencial, que es un interruptor, pues como hemos dicho antes, que nos protege a nosotros, es decir, vela por la seguridad de las personas. En este caso nos protege de una electrocutación. Bueno, este interruptor es un dispositivo que es capaz de diferenciar tanto la entrada como la salida de la corriente eléctrica. Si detecta esa diferencia de corriente, automáticamente salta el diferencial cortando el flujo eléctrico. Cuando en la instalación eléctrica se produce un contacto indirecto o directo, aparece una corriente de fuga que provocará una derivación a tierra, por lo que saltará el diferencial automáticamente y se cortará la luz. Bueno, finalmente también hay que tener en cuenta que este dispositivo cuenta con un pulsador llamado test que sirve para comprobar si ese diferencial salta correctamente cuando hay una derivación a tierra. Bueno, ahora vamos a analizar los riesgos eléctricos que se pueden producir o que suelen producirse más a menudo. El primero que vamos a mencionar es el fallo por aislamiento, que es cuando hay un cable que su parte aislante, o sea, el material del que está cubierto, ese cobre, se deteriora, se rompe y demás. ¿Y qué pasa? Que está expuesto. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a manipular el cable, pues te puede dar, o sea, se produce un contacto directo con la parte metálica y puede producir una electrocutación o te puedes quedar, por ejemplo, si a lo mejor hay algo en tensión, te puedes quedar pegado. Vale, ahora cuando ese conductor pelado entra en contacto con esa parte metálica del equipo, se provoca una derivación a masa. ¿Qué es la masa? Pues cualquier parte metálica de ese equipo. Si entra en contacto con la toma a tierra, pues se desviará por ese camino. Relacionado con esto aparece la fuga eléctrica. Una fuga es cuando una pequeña parte de la corriente se dispersa por un camino que no debería. Esto pues, puede ser porque a lo mejor al cable le entra humedad, o porque haya una mala conexión, o porque el mismo cable esté dañado. Tenemos también el defecto a tierra, que es similar al anterior, es decir, la fuga eléctrica, solo que este se produce de manera más grave. ¿Por qué? Porque en este caso la corriente va derivada claramente a la toma de tierra. ¿Qué pasa? Que esto provoca una peligrosidad en las carcasas metálicas de los equipos, ya que produce un voltaje o adquiere un voltaje más peligroso. Finalmente tenemos el cortocircuito, que es el fallo eléctrico más brusco. Este sucede cuando dos conductores de distintos potenciales, como pueden ser fase y neutro, se tocan directamente, es decir, tienen un contacto directo. ¿Qué pasa? Que esto provoca que la corriente sea excesiva y repentina. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues en este caso, ¿qué es lo que nos protege? Pues volvemos al magnetotérmico, que lo que hace es que corta el suministro.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis enterado de todo, que os haya quedado claro y pues tened cuidado cuando vayáis a hacer una instalación eléctrica.